Ya estamos en el episodio 96, un número bastante curioso. Y más curiosa es la oportunidad que se nos va a dar hoy, porque la persona que traigo por fin al podcast, pues es una persona que conozco hace varios años y llevamos la friolera de 4 años intentando hacer lo que hoy vamos a hacer físico, ¿no? Se va a manifestar. Seguramente os haya pasado que conectáis con alguna persona en una dimensión quizás más artística, creativa, y aunque pasen los años, a nivel cronológico siempre hay como una conexión más esotérica, más mística. Esto es lo que me ha pasado con el invitado de hoy. Y por fin, por diferentes vericuetos que se ha dado en este plano, ha coincidido de que hoy, antes de que lleguemos al episodio 100, que es donde vamos a abrir la caja fuerte, se manifieste esta entrevista que tanto tiempo llevamos trabajando por que se dé. Es más, apenas hemos hablado, con lo cual este podcast va a ser totalmente natural y va a ser como volver a hablar después de 4 años sin hablarnos prácticamente y contarnos cómo va nuestra vida en torno a algo que creo que es importante, que estamos trabajando los dos, que es el tema de la marca personal y cómo aplicar la conciencia y la psicología dentro de la narrativa, ¿no? De lo que es una marca personal. Jorge, por fin, bienvenido a Código 42. Un auténtico placer. Lo hemos logrado. Aquí estamos. Queda dicho que, claro, has venido desde Bali, así prácticamente, no sé si por casualidad o no, pero claro, nos separa una cierta distancia física y por eso no ha sido tan fácil hacerlo posible. Pero ahora sí, aquí estamos en España, en el podcast de Código 42, listos para desgranar todo lo que es metabranding, marca personal, lo que es en sí la identidad de Jorge, ¿vale? Y cómo nos conectamos desde un inicio y qué es lo que nos ha hecho estar aquí hoy presentes. ¿Cómo te sientes, lo primero? Pues me siento feliz, o sea, básicamente es como dices, ¿no? Es esa conversación que teníamos pendiente desde hacía tanto tiempo y se va a dar hoy aquí en el podcast y totalmente, yo no creo en las casualidades, tenía que suceder porque tampoco sabía, yo quería verte, pero no sabía que todavía estaba a tiempo de estar aquí contigo, así que es un regalazo, ¿qué te puedo decir? Feliz de estar aquí. Nos conocimos en la época gloriosa, ¿no? De Clubhouse, aquella herramienta que solo algunos podían tener, los que teníamos un iPhone, que yo me compré un iPhone solamente para entrar a la aplicación, que me invitaron, que fue en torno allá al 2021, finales de 2020, inicios del 2021, y ahí empezamos a conocernos virtualmente. Nos conectamos por una parte quizás más de lo que es el alto valor, de lo que es el valor invisible aplicado a las marcas, ¿no? Y desde entonces pues tuvimos un vínculo. Yo sabía que estabas viviendo ya en Bali, ¿no? Con tus hijas, yo con mi familia, y lo hemos intentado varias veces hasta que ha llegado el momento. Pero sí que me gustaría que comentásemos qué ha pasado en tu vida en estos últimos 4 años, desde que no hemos vuelto a hablar. Pues han pasado muchísimas cosas, claro, nosotros nos quedamos un poco en aquel momento. Es verdad que es muy romántico, yo ahora lo sí, recuerdo con nostalgia, ¿no? Es como la típica película de Ethan Hawke, ¿no? Que se vuelven a juntar una vez en Venecia, en París, ¿no? Exacto, ¿no? Antes del amanecer, ¿no? Ese rollo, ¿no? Sí. Pues sí, es un poco eso. Recuerdo que, no sé, de los episodios, igual, yo no sé cómo entré en esa aplicación, ¿no? Y desde los primeros episodios que dabas tú, recuerdo, sentí esa conexión brutal, ¿no? Con todo, ¿no? Yo creo que al final es esa manera de comunicar, ¿no? No solo lo que decías, sino es algo que trasciende, ¿no? Que simplemente conectas, ¿no? Emocionalmente. Y bueno, en aquel entonces yo estaba en plena transición, es decir, yo ayudaba a construir grandes marcas corporativas. Yo siempre he trabajado en el mundo de la creatividad, branding y todo esto, ¿no? Y el COVID fue esa especie de despertar, ¿no? En el sentido de que o sea, quizá de otro modo no lo habría dejado, pero eso me hizo replantearme las cosas y adquirir, bueno, como siempre digo, un nivel más alto de conciencia. Y fue un detonante, ¿no? El conocerte y transitar desde ahí a trabajar con personas, ¿no? Que es algo que llena infinitamente más. Y a pesar de que ha evolucionado muchísimo desde que nos conocimos, ¿no? Fíjate, yo veo esto de metabranding y tal. ¿Te acuerdas el vocablo, ¿no? Que salió súper interesante. Sí. Luego vino meta, curiosamente, y demás.
Pero bueno, todo ha evolucionado como es lógico, ¿no? Incluso mi idea de lo que es marca personal ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando también de la mano, como no, de clientes que al final son tus grandes maestros y bueno, y todo eso ha sido un ciclo de vida de casi ya, claro, 4 o 5 años evolucionando y lo único que puedo decir es que me siento muy en paz, me siento muy feliz ya con mi familia. En Bali hemos encontrado muchas respuestas. ¿Recuerdas que cambié también Madrid por La Coruña buscando? Y yo creo que en Bali siempre me preguntan y claro, la pregunta viene desde ese lugar del paraíso. Yo no lo veo como tal, lo veo como una respuesta a esas cuestiones que nos hacíamos como familia, como personas y que realmente hemos encontrado ahí, más allá del topicazo, ¿no? Del topicazo Bali, ¿no? Que está tan pervertido y demás. Pero es verdad que ahí se unen una serie de condicionantes que a nosotros nos encajan como modelo de vida y te puedo decir que nos sentimos muy a gusto y muy felices, ¿no? Entonces... Bien. Jorge, en tu experiencia trabajando con grandes marcas y en esta ocasión con altos directivos, altos cargos que ya están poniendo foco en proyectar su propia marca personal, ¿cómo has visto la evolución en el mundo occidental de lo que es una marca y desde el ámbito del branding, por ejemplo? Bueno, lo que está claro y es evidente es que marca personal... más allá de lo pervertido que está el concepto, yo creo que es de los más pervertidos, ¿no? Cada persona o cada, no sé, experto, salvando las distancias, tendrá su propia definición de marca personal, ¿no? Pero lo que está claro es que la persona, como tal, ha adquirido un rol que había perdido desde hace muchísimo tiempo. Es decir, en las compañías, las que, digamos, tenían todo el control sobre las personas a nivel venta, a nivel narrativa, a todos los niveles, ¿no? Y desde la llegada, obviamente, de las redes sociales, eso se ha invertido por completo, ¿no? Entonces cualquier desconocido puede convertirse en un personaje de masas y ser un absoluto referente, ¿no? en lo que haga, ¿no? Con lo cual, desde luego, haya habido una transición enorme entre compañía y marca personal, lo estamos viendo a todos los niveles, ¿no? Que ha democratizado la capacidad de visibilidad y de tener la atención de otros, ¿no? Si haces las cosas bien, tienes constancia y demás, ¿no? Mi planteamiento respecto a la marca personal es que donde otros lo ven como tener millones de seguidores, yo soy mucho más reduccionista. Yo creo que marca personal tiene que ver mucho más con reencontrarte, es decir, volver a tus adentros, borrar mucho, eliminar mucho, reencontrarte con, llámalo esencia, llámalo tu verdad, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, yo siempre digo que yo trabajo marca personal con alma, ¿no? Es decir, vamos buscando eso, porque desde mi punto de vista, construir cualquier cosa que no sea habiendo identificado previamente quién coño eres, es complejo, o por lo menos tiene el camino muy corto, ¿no? Es decir, al final va a llegar, no se puede mantener algo que no eres tú. Y eso yo lo veo constantemente, esa falta de identidad que te lleva a hacer las cosas como casi todo el mundo, porque cuando no tienes identificado quién eres, el mensaje acaba siendo muy parecido, ¿no? Es lo que yo llamo el efecto marca blanca en las marcas personales, ¿no? Acaba siendo todo un montón de personajes con un discurso parecido, con una narrativa parecida, que no llega a ninguna parte, ¿no? Entonces yo creo que marca personal, desde mi planteamiento, desde mi punto de vista, debe iniciar desde el autoconocimiento, desde saber quién eres, y a partir de ahí sí que es más probable que encuentres tu mensaje único, tu producto o servicio único, etcétera, etcétera. Si no, será bastante poco, coherente y muy inconsistente, ¿no? Veo que has abierto, desde mi interpretación, como dos espacios, como transitar dos puertas. La primera has tocado un tema interesante, que es como que las personas ahora tienen la sartén por el mango y no tanto los procesos a nivel empresarial. Es decir, donde antes parece que había unos sistemas empresariales, corporativos, donde las personas se tenían que incorporar y ser dirigidos por el propio sistema, parece que a través de las redes sociales y el boom de los influencers, parece que la sartén ahora lo tienen las personas,
que dirigen los propios sistemas. Y luego la otra puerta que has abierto es el tema de no hacer una especie de branding seductivo hacia adelante con la persuasión, sino hacia adentro con la disuasión. Es decir, voy a trabajar para quitar, y a la hora de quitar yo me voy a encontrar y voy a proyectar lo que soy en esencia como persona, ¿no? Y luego has hablado, dentro de esas dos puertas, un espacio donde confluyen los dos espacios, que es la marca blanca. Entonces, en primera pregunta, ¿qué desafíos pueden tener las personas, tengan el cargo que tengan, a la hora de posicionarse, de priorizarse dentro de un sistema, para que el sistema esté a disposición de la persona, con sus rasgos, deficiencias, creencias, heridas, traumas, talentos, dones que tenemos como seres humanos a nivel psicológico? Es decir, al final las empresas, si ponemos por delante a la persona, se van a construir en un reflejo de la propia psicología humana. Y luego, ¿hasta qué punto estamos preparados, si es que estamos preparados, para no persuadir, sino intentar soltar, mostrar esa parte esencial vulnerable, y que las personas, los clientes, las comunidades, compren aquellos que se muestren más reales y por tanto más vulnerables, si es que la autenticidad está ahí? ¿Vale? Son dos melones que hemos abierto. O 25 melones súper interesantes que dan para horas, ¿no? Total. Pues no sé ni por dónde empezar. Voy a ir a ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? Dale. Bueno, yo creo que todo camino empieza con una toma de conciencia. Uh-huh. Es decir, en un momento determinado tú tienes que decir, vale, hasta aquí he llegado. Es decir, yo creo que vivimos, bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Seguimos patrones convencionales, estamos absolutamente condicionados por nuestro entorno, por lo que se supone que debemos hacer, con lo cual tiene que haber una primera toma de conciencia de decir, espera, que a lo mejor esto no es lo que he querido hacer, ni se acerca a lo que he querido hacer, y eso normalmente llega desde bueno, hay muchos casos de clientes, ¿no? Pero llega con una buena hostia, ya sea física, una patología, una enfermedad gorda, o literalmente un vacío existencial salvaje, o no me puedo levantar de la cama porque no sé quién coño soy ni a dónde voy, ¿no? O también puede pasar, pero es lo menos, ¿no? Desde la inspiración. Es decir, yo he venido aquí a entregar mucho más que lo que estoy haciendo, voy a indagar hacia adentro y saber quién soy, porque creo que puedo dar mucho más de lo que estoy dando, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza ahí empieza el camino. Ahí empieza el camino, porque ahí empiezas a desidentificarte de ese personaje. Y ahí necesariamente tienes que enfrentarte a tus luces y tus sombras. Pero es que eso es lo que hace que conectemos los seres humanos. Entonces has hablado de autenticidad, por supuesto, ¿no? Hay gente que dice, no, la autenticidad, ¿no? La autenticidad, si eres un gilipollas ya no puedes cambiar eso. Bueno, yo creo que si eres un gilipollas auténtico, puedes cambiar cualquier cosa. Y de hecho, yo creo que tenemos muchos ejemplos que han llegado donde han querido por esa personalidad rompedora, pero en definitiva auténtica, ¿no? Entonces, no creo que se pueda, insisto, construir nada a ningún nivel de conexión ni de venta. Sí se puede. Evidentemente sería absurdo negar que hay evidencias de que eso sucede, pero yo creo que cada vez menos. Pero sobre todo, lo que no te va a llevar es a sentirte pleno. Es decir, vas a sentir siempre ese vacío. Y yo creo que hasta que no hagas ese reset y empieces a indagar en tu verdadero yo, en tu autenticidad, va a ser complicado. Estamos demasiado desconectados de nuestra esencia. Y el primer paso, desde luego, es volver a reconectar. Y eso, como decías, tienes que empezar a limpiar y a limpiar. No se trata de encontrar algo nuevo, se trata de reencontrar, ¿no? Y bueno, yo creo que pasa por ahí. ¿No? Yo al final, después de muchas lecturas, de muchas horas de pensamiento, yo he llegado a lo que son para mí, 4 círculos de transformación, ¿no? Y el primero de ellos le llamo el círculo del control, porque
tienes que empezar a entender que lo que piensas es lo que sientes, es lo que te lleva a una creencia y al final te lleva a una realidad, ¿no? Tienes que entender qué realidad es la que estás viviendo y si esa realidad se corresponde con quién eres, ¿no? Tienes que empezar a cuestionártelo todo, ¿no? Y eso te llevaría al segundo círculo, ¿no? Que es el que llamo yo el de la luz o el de la consciencia, porque nacemos en la absoluta inocencia, en la absoluta sabiduría cuando somos niños, y desde el momento en que nos empiezan a decir quién somos o cómo debemos actuar o qué es lo que debemos hacer, empezamos curiosamente a entrar en ese mundo de sombras y de absoluta ignorancia, ¿no? Por todo ese condicionamiento, por todas esas etiquetas, etcétera. Y tiene que llegar un momento en el que llegues a esa luz, a esa conciencia, y te des cuenta de que todo eso no te ha llevado a ninguna parte, ¿no? O a ninguna parte en términos de paz, de felicidad, de plenitud, ¿no? Entonces estamos permanentemente en esa rueda, que sería el tercer círculo vicioso, en este caso, del ego, ¿no? Cuando ya llegas a esa identificación total con tu personaje, desde ese condicionamiento, lo cosificas, lo cristalizas, te identificas plenamente con él, ¿no? Te aferras a eso, y eso inevitablemente, pues eso es vicioso, te lleva a un sufrimiento que se retroalimenta con ego, ¿no? Entonces, claro, ya llegamos al cuarto, ¿no? Que sería el círculo virtuoso, en el cual, de la transformación, en el cual tú eres consciente, por fin despiertas de ese lugar, y desde ahí trabajas la innovación, trabajas la creatividad, ¿no? Trabajas, por supuesto, la ley de correspondencia, trabajas la aceptación, ¿no? Y cuando todo eso se da, ¿no? Es ese círculo virtuoso, porque ya has salido, ¿no? Entonces, imagínate lo complejo que es y de lo que podríamos estar aquí hablando, ¿no? Pero yo creo que tienes que pasar por todos y cada uno de esos círculos para realmente trabajar una marca personal. Todo lo demás va a ser trabajar un personaje. Y ojo, puedes trabajar un personaje desde la consciencia. Es decir, tú conscientemente puedes trabajar un personaje, pero estás conscientemente trabajando un personaje. Yo creo que en general la gente trabaja un personaje no consciente, sino desde la ignorancia y desde la inconsciencia, ¿no? Estos 4 círculos, este motor, ¿es metabranding? Como te decía, yo creo que metabranding empezó entendiendo que sí, que marca personal tenía que depender siempre de tu esencia, que tenía que haber un retorno. Pero todo esto ha ido evolucionando muchísimo, claro. y creo que sí, creo que para mí hoy, yo cuando trabajo con mis clientes, desde luego trabajamos cada uno de estos círculos. O sea, tenemos que entender perfectamente dónde estás, cuáles son tus pensamientos, a dónde te han conducido, y empezar a saber y hacer consciente. Decías antes, ¿no? Que hasta qué punto la gente va a ser capaz, ¿no? De aceptar esa vulnerabilidad y aceptar ese trabajo y ese trabajo de búsqueda interna y de autoconocimiento. Bueno, te diría que todavía es escaso, ¿no? Es muy escaso, ¿no? Por eso, bueno, pues al final acabas trabajando con personas que están ahí, ¿no? Hablábamos antes de nicho, de cliente ideal. Y yo creo que estos años lo que me han llevado, después de muchísima prueba-error, es a tener claro con quién quiero trabajar y con quién no, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, porque es verdad que las personas que llegan siempre llegan buscando respuestas, es decir, ya se están planteando. No es que vengan, ¿no?, con un nivel de conciencia determinado, pero sí ya han hecho esa primera pregunta, sí ya se han hecho ese primer cuestionamiento que abre la caja, ¿no?, a una posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí sí que se puede empezar a trabajar, pero en general es difícil tirar ese velo, ese personaje, y que la gente entienda que desde la autenticidad y desde la verdad se conecta mucho más. Voy a abrir una hipótesis que la quiero confirmar contigo. ¿A ti te pasaba que antaño, cuando veías, te hablo de hace 20, 30 años, veías un anuncio a esto de las 3 de la mañana
en los 4 o 5 canales que había, que te vendían unos cuchillos y si comprabas en ese momento te regalaban otro pack de cuchillos y tú no sentías un malestar, sino que decías, pues bueno, son anuncios de llámalo teletienda. ¿Y no te ha pasado que años después ya hueles el tufo a teletienda, no solamente en los anuncios de teletienda, sino en cualquier campaña de marketing o de branding? ¿Sientes que has ido aprendiendo a detectar el ruido, la interferencia o el humo? Hombre, yo creo que no solo yo creo que en general la gente, no sé si consciente o inconscientemente, es algo que detecta, pero porque al final es un tema energético. Yo creo que al final es un tema de vibración, o sea, no puedes no saber por qué, pero sabes que que algo no encaja, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso me lleva, no sé por qué, me ha llevado a que es cierto que hoy por hoy se tiende muchísimo a vender sistemas determinados a todo el mundo. Uh-huh. Y eso lleva a muchos niveles de frustración, porque normalmente esos sistemas es probable que te hayan funcionado a ti, no lo discuto, pero es complejo que le funcione a todo el mundo, ¿no? Entonces no puedes vender un mismo sistema para todo el mundo. Entonces, claro, cuando te llegan ese tipo de productos, esas grandes ofertas, sí, yo creo que algo nos chirría a todos, ¿no? Lo que pasa es que todavía se siguen alimentando de esas personas que también tienen un nivel de conciencia no tan elevado, ¿no? Entonces, ¿sigue funcionando? Sigue funcionando. ¿Es algo que yo aconsejo? No, yo creo que cada persona está en un momento vital determinado, llamémoslo X, quiero decir, ni siquiera estoy hablando en términos espirituales o de crecimiento, de desarrollo personal, sino en momentos vitales. Y un mismo sistema no puede funcionar para todos, ¿no? Entonces sería bueno que hubiese determinada cualificación, ¿no? Que no sean los números en la cuenta, sino realmente una intención clara de ayuda, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que cada vez las personas están más educadas y son capaces de detectar, aunque no sea de manera consciente, donde no hay verdad, ¿no? Pero vamos, sí. Quiere decir esto que la próxima tendencia de las personas que honren eso y que realmente expongan de forma auténtica creará y captará de forma más natural a las personas, porque no podrán detectar ni siquiera el ruido porque no lo hay. Entonces yo creo que es un quid pro quo donde el cliente potencial ya está en alerta a la hora de detectar esas interferencias y el emisor, la marca o la empresa, cuanto más auténtico sea, va a ser más capaz de proyectar ese magnetismo, ¿no? 100%. Esto va a ser como el anti-marketing, lo que voy a decir, ¿no? Pero nos volvemos locos con el tema de identificación de nuestro avatar, de nuestro cliente, bla, 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 bla. Y esto va a sonar rarísimo, pero que es que creo que es que al final el nicho eres tú. Total. O sea, tú eres el que, vibrando en autenticidad, porque si no, evidentemente va a haber incoherencia, y eso es lo que se detecta, no sabes por qué, pero hay una incoherencia entre lo que dices y lo que eres, ¿no? Pero cuando realmente estás alineado, eso llega, conecta, inevitablemente. Y eso es algo que va a suceder, por lo tanto, sí, yo creo que el futuro va a ir por ahí para aquellos que al menos quieran hacer bien las cosas y que trabajen con clientes que, como te decía, ya no es tanto identificar el nicho, sino que el nicho te va a identificar a ti. Es decir, el nicho no, es decir, tu audiencia se va a sentir atraída por esa autenticidad y esa verdad. No tienes que ir tú buscando, ¿no?, quién es mi determinado avatar. Porque, claro, eso tienes que hacerlo cuando forma parte de un sistema elaborado precisamente para eso, ¿no? Pero yo creo que eso se va cayendo, es un poco lo que yo creo que a lo que vas, ¿no? Yo creo que eso se va cayendo y al final eres tú en tu autenticidad el que va a atraer a las personas adecuadas, ¿no? Yo lo veo como una arquitectura en el que primero tenemos que estar dispuestos a que nuestro hogar como marca personal tenga cristaleras, sea transparente. Es decir, permitir que los vecinos o las personas, los viandantes, vean lo que sucede dentro de casa, en la zona privada, en la zona íntima. Eso es lo primero. Y luego la decoración interna
tiene que haber cierta coherencia, es decir, no puedes pasar todo el tiempo en una habitación, tienes que moverte por todas, tienes que mantener como las puertas abiertas, que todo se oree, ¿no? Uh-huh. Te quiero preguntar, si esta fuera la hipótesis y la confirmásemos de alguna manera, ¿cuáles serían los nodos, a modo de espacios, que hay que conectar para emitir esa señal de coherencia y que los viandantes quieran llamar a nuestra puerta y les invitemos a entrar en nuestro hogar? Yo creo que al final todo empieza en uno. Todo empieza en uno. Es lo que yo llamo autoridad interna. Uh-huh. Tú te tienes que querer lo primero, uh-huh, y quererte significa quererte con lo bueno y con lo malo. Uh-huh. Yo creo que tenemos mucho miedo en general a hablar de nuestras mierdas, ¿no? A hablar de lo que no somos buenos, o en lo que, en fin, porque eso parece que nos va a quitar descrédito o nos va a poner en una posición de no validación exterior. Yo creo que cuando eres capaz de abrir las puertas de casa y de comunicar todas las puertas de casa y todos esos espacios, es cuando realmente te sientes libre. Y esa libertad es con la que las personas se identifican, aunque aún no sean capaces de llegar a ese nivel de libertad, pero van a querer eso que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Entonces lo primero pasaría por bueno, pero al final ves que volvemos, ¿no?, al autoconocimiento. Al final volvemos a que necesitas esa autoridad interna, la tuya, no la que viene de fuera, ¿no? Tienes que recuperar tu voz, no la que te han puesto. Y eso pasa, de nuevo, por abrir todas las puertas y las ventanas. No hay nada que ocultar, no tengo nada que ocultar, no hay nada con lo que me puedas atacar, no hay nada, y eso te da tal libertad. Y lo digo porque yo es algo que he estado haciendo este último tiempo, ¿no? Siempre tendemos a guardar, ¿no? Y yo creo que eso te da un nivel que trasciende más allá de lo que puedes ver. Y las personas tienen mucha necesidad de esa sensación de libertad, ¿no? Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, sí, creo que hay que orear todas las habitaciones, creo que hay que abrirlas al mundo, y creo que debes exponerte y tener la capacidad de exponerte y proyectar tal cual eres, ¿no? Uh-huh. Sin ningún tipo de habitación cerrada. ¿Y tú crees que la audiencia, los viandantes, están preparados para valorar y por tanto pagar, dedicar su tiempo, su energía, su dinero a profesionales, marcas, empresas que muestren todas las cristaleras transparentes, todas las puertas abiertas? Es decir, ¿consideras que la gente está preparada para pagar, para valorar la vulnerabilidad, o consideras que es como un punto débil a donde no queremos entrar, no nos queremos exponer en ese punto porque a lo mejor sentimos que no nos van a pagar, no nos van a valorar tampoco? Bueno, yo creo que eso al final es meter a todas las personas en el mismo saco. Es que dependerá del nivel de conciencia de cada uno de nosotros, uh-huh, de esas personas. Habrá personas que tengan un nivel de conciencia que lo vean y lo necesiten, y habrá personas con un nivel de conciencia en el que seguirán en ese camino, ¿no? Y es perfecto. Quiero decir, una cosa que les digo a mis clientes siempre es que no pretendáis llegar a todo el mundo. Es que es ridículo, ¿no? Tú tienes que llegar a las personas que conectan contigo, ¿no? Uh-huh. Entonces esas personas que sean capaces de valorar eso conectarán contigo. Claro. Pero el tema no es ese. El tema es que independientemente de quién conecte contigo, tú debes ser capaz de comunicar y proyectar desde ahí. Habrá gente que no lo haga desde ahí y conectará con una persona o personas que estén en ese mismo nivel de energía y les valdrá, y es perfecto y maravilloso. Yo estoy en otra guerra. Quiero decir, yo, para bien o para mal, prefiero enseñarle al mundo quién soy, y habrá quien diga, ¿quién es? Y habrá quien diga, ¿sabes qué? Me voy contigo, ¿no? Entonces, bueno, al final es un tema igual, ¿no? De conciencia. ¿Crees que hay una especie de sufrimiento interno dual en el que una persona, un profesional, es consciente, ¿no? Es como tiene un nivel de conciencia de su propia esencia, vulnerabilidad, autenticidad, pero luego a la hora de vender adquiere un personaje porque el cliente que le va a pagar y que va a mantener su estado y su estructura es un cliente que necesita pagar al personaje, pero en cambio el personaje está vendiendo siendo consciente de que podría abrirse. Pero claro, abrirse es exponerse a que a lo mejor este mes
nadie te paga, o este año, ¿no? Porque hay que educar a esas personas, o directamente hay que buscar a las personas que ya están dispuestas a que tú te abras. Para mí es un tema de elección. Es decir, si yo quiero vender a determinadas personas y considero que con eso, bueno, voy a abrir su caparazón y desde ahí les puedo ayudar, es una decisión, ¿vale? Yo he estado en ese lugar, hoy estoy en el lugar de no. O sea, yo no voy a cambiar ahorrarte quién soy. el filtro, ahorrarte la cuarentena. Sí, totalmente. Quiero decir, yo estuve ahí y al final el tema es que se pervierte mucho la relación. O sea, es que acaba siendo el padre, el psicólogo, y bueno, durante un tiempo, pues bueno, pero al final yo creo que yo en este momento lo que voy buscando es gente responsable de sí misma. Y eso no implica que vayas a transformarla o que se transformen, porque eso al final es un ejercicio, un trabajo de cada uno de nosotros, ¿no? Pero que tenga al menos el nivel de conciencia suficiente para entender que solo depende de él mismo. Entonces, desde ahí yo puedo trabajar contigo. Desde ese lugar en el que esperas que te alimente, que te dé la papillita, que es una opción, yo lo he hecho, que tienes que tomar en un determinado momento. De nuevo, no digo que sea ni bueno ni malo, digo que es una decisión que debes tomar conscientemente, y habrá personas que conscientemente digan, bueno, voy a asumir eso porque quiero ayudar a estas personas, me parece genial. Yo creo que puedo llegar mucho más lejos cuando ambos estamos en el mismo nivel de frecuencia. Pero vuelvo a lo mismo, va a haber todo tipo de personas y personajes. Sí. Te estoy escuchando, ¿no? Y me estoy planteando mientras te escucho si te noto muy cambiado respecto a los últimos 4 años, cuando hablamos Seguro. La última vez, o también yo he cambiado como para poder percibirlo, ¿no? Porque quizás lo que yo percibía entonces era una propia percepción de hacia mí, que era como cierta inseguridad hacia salir a la calle, ¿no? A nivel personal, viniendo del mundo corporativo. Ahora te noto pues un portento a nivel de seguridad con tu comunicación, que quizás es un reflejo también de lo que yo he proyectado y he transitado estos últimos 4 años. Pero te quiero preguntar a ti, en tu propia vivencia, si este cambio que yo percibo de salir a la palestra sin sistemas, sin empresas, sin SLs, lo notas también con personas a las que tú estás ayudando ahora a salir, ¿vale? Y tener que romper como ese caparazón, transitar ese umbral que tú pasaste quizás hace 4 años. Bueno, yo siempre digo, desde la absoluta humildad, que yo lo único que puedo hacer es ser espejo. Es ser espejo. Al final vemos lo que somos, ¿no? Yo en ese sentido lo único que puedo decir es que yo voy a intentar ser espejo e inspiración, pero yo nunca voy a ser ni maestro, ni gurú, ni te voy a cambiar la vida, porque de nuevo, eso solo puedes hacerlo tú. Esa transición solo la puedes hacer tú, ¿no? Entonces yo lo único que intento aportar es luz. Es decir, yo te puedo indicar desde mi propia transformación lo que me ha servido y lo que no. Ahí tú tienes de nuevo que hacer el ejercicio de autoconocimiento. Todos somos distintos y estamos transitando momentos vitales distintos, ¿no? Y yo lo único que puedo hacer es abrirme para que tú seas capaz de ver. Yo voy a ser tu espejo en la medida de lo posible, desde la absoluta humildad, ¿no? Si te sirve, será fantástico, ¿no? Y te voy a dar todo lo que tengo y por donde he pasado. Pero de verdad, yo soy como ese padre, ¿no? Que deja que el niño se caiga y que aprenda. Porque si no, va a ser muy difícil que aprenda a caminar, ¿no? Y tendemos, dentro de este mundo un poco de mentores, de coaches, de formadores, ¿no? A sobre cuidar o entender que debemos dar mucho más de lo que debemos, yo creo, porque para que esa persona a la que intentes ayudar entienda que es responsable de sí misma, ¿no? Entonces, en lo personal, sin duda he cambiado muchísimo. Todos tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Es un camino que nunca acaba, gracias a Dios, eso es lo bonito, ¿no?
Pero es verdad que desde aquellas primeras llamadas, ¿no? Ha habido muchísima evolución, hay muchísima más paz, no tienes esa necesidad. Y esa no necesidad, sabes, que se traduce en autoridad, en venta, y es un poco donde estoy. Pero bueno, al final yo siempre digo que acabas atrayendo la persona que eres, ¿no? Entonces acabas atrayendo personas que están un poco ahí, ¿no? Y es un poco lo que el resumen que te puedo dar. ¿Y tú estás ahora capacitado, por así decirlo, para trabajar con personas que no están en tu frecuencia? O sea, no digo que solo elijas a los que están en la misma frecuencia que tú y viceversa, sino el hecho de haber transitado otras frecuencias, con otras dimensiones, y saber cuál es la tuya, la base ahora mismo, ¿no? ¿Tú sientes que ahora te puedes adaptar sin perder tu esencia? ¿Te podrías mover en diferentes barrios con diferentes resonancias? Absolutamente. Bueno, lo que te da precisamente haber transitado por todas esas partes, ¿no? Es que entiendes el lenguaje, sabes perfectamente dónde están, ¿no? De nuevo, es una elección, si quieres hacerlo o no. Yo trabajo personas que han dado ya ese clic, es decir, que quieren ser ayudadas, que eso es eso es lo principal. No puedes ayudar a nadie que no te pida ayuda. Pero cuando te piden ayuda, ahí sí que por lo menos ya hay esa luz, esa toma de conciencia en la cual ya sí puedes bajar, ¿no? Y a dar la mano y hacer que vayan subiendo, ¿no? De hecho sí. De hecho hay ejemplos muy, muy bestias de personas muy reconocidas, exitosas a nivel social, que están absolutamente identificadas con el hacer y el tener, ¿no? Y que se derrumban como un niño, ¿no? Cuando empiezan a descubrir que se han identificado tanto con eso que han dejado de ser, ¿no? Y cuando empiezan a retomar ese camino hacia el ser y hacia ellos mismos, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Es decir, que desde muy abajo sí es verdad que puedes ayudar, ¿no? Yo creo que cuando has pasado por ahí y hablas su lenguaje y hablas con total humildad y simplemente le trasladas lo que, como decía, ¿no? Te muestras como eres y como espejo, yo creo que sí puedes ayudar a todas esas personas siempre y cuando tú hayas estado ahí. Tienes que entender de dónde vienen, ¿no? Uh-huh. Pero sí. El tema un poco de lo que hablaba es un poco ya de elección, ¿no? De ahora me siento muchísimo mejor con personas que a lo mejor estén en un nivel de conciencia más elevado. Pero poder ayudar, sí, yo creo que sí, ¿no? Uh-huh. Y ya más a nivel personal, ¿tú sientes que este tránsito de la vida sigue una parte más secuencial en el que hay que descubrirse, recordar, conocerse, autoconocerse, y que al final todos vamos a entrar como en ese barco a transitar esa dirección? A unos nos llega antes que a otros. Uh-huh. O bien este barco del que muchos hablamos, imagínate que es el concepto del ser, hacer, tener, la conciencia, ir para adentro, es tan solo una dirección de un grado cuando hay muchos más grados, y a lo mejor hay personas que transitan esta vida sin ni siquiera conocer esta dirección. O al final todos vamos a terminar en este barco. Bueno, no, desgraciadamente no. Quiero decir, eso sería maravilloso, ¿no? Sería un bonito barco ese, lleno de personas completamente despiertas y conscientes, ¿no? No, creo que no. Pero bueno, pero yo digo que es parte de algo que está muy por encima de nosotros, que trasciende. Como el Arca de Noé. Sí. Quiero decir, la pregunta es, ¿habrá sitio para todo el mundo? ¿Habrá sitio para todo el mundo? Yo creo que al final hay sitio para todo el mundo que es capaz de ver su luz, ¿no? Yo creo que sí. Pero eso no quiere decir que no haya mucha gente que se vaya a quedar fuera, claro. Es inevitable. Lo que sí es cierto es que yo creo que cada vez más hay un movimiento, ¿no? de despertar, ¿no? Uh-huh. No sé si en la buena dirección, porque estamos viviendo unos años raros, ¿no?
muy condicionados por un mensaje muy tóxico. Muy Kali Yuga. Sí. Y salvando eso, creo que en el fondo está habiendo cada vez personas más conscientes, ¿no? Desde luego el COVID fue una gran bofetada, ¿no? Para muchos, incluido, ¿no? Aunque yo llevo desde los 17 años trabajando el desarrollo personal, es verdad que lo tomaba, casi como una parte separada de mí, porque estaba tan condicionado que, eso era como... Pero fue el 19 cuando por fin pude poner ambos caminos en la misma dirección, ¿no? Pero sí, habrá gente que estará en el arca y habrá gente que no. Para ir cerrando el círculo, al inicio comentabas, es que es el inicio, que para despertar, ¿no? O bien te pegas una buena leche o bien te viene una especie de inspiración. En tu caso, ¿qué ha sido exactamente? Más allá del COVID, a nivel más profundo, ¿la inspiración o la leche? Yo he sido más de inspiración. ¿Sí? Sí, yo no he tenido ese gran trauma. Esa es la pregunta. Sí. Yo siempre soy más del mundo de la sombra, entonces te voy a dar vueltas hasta que encontremos la sombra en lo que tú llamas inspiración, que a lo mejor no se ha dado como tal, ¿sabes? Sí. No, hombre, yo creo que yo cuando hablo de traumas hablo de cosas que joder, que la ves por ahí, que hay gente que realmente está muy mal, pero muy mal, o sea, está muy perdida a unos niveles. Mira, justo ayer comía con 2 personas, ¿no? Que son los 2 psicólogos, y están muy enfocados en el mundo de las adicciones en general, ¿no? Entonces conocen a personas y a mí me contan casos de personas que digo, no, o sea, con 26 años, con una inteligencia increíble, con una capacidad de escribir increíble, y que te dicen, ¿no? Yo no sé si llegará el año que viene, porque es que no, o sea, me atrae tanto la muerte, hay cosas que dices, Dios mío, es decir, yo he podido tener una infancia determinada, yo sé que mi padre ha sido muy determinante en muchos sentidos, ¿no? Una persona que ha sobrevivido a base de tener unos pilares muy rígidos, que nos ha tocado a todos, ¿no? El efecto colateral ha sido, pero al final entiendes que era su única manera de sobrevivir, ¿no? Y de poder darnos todo desde su punto de vista, pero que evidentemente ha dejado secuelas, ¿no? Pero creo que eso pasa en las mejores familias, es decir, pero un trauma de esos de que realmente quiero morirme, o sea, siento que tengo la necesidad de quitarme la vida, o he estado a punto de morir, he visto la luz, o sea, no he tenido algo así, ¿no? Yo creo que ha sido más ir descubriendo, tener muchísima curiosidad por conocerme, por saber que hay algo más, por intentar salir del camino. Siempre he sido muy observador, siempre me he cuestionado las cosas, siempre me he preguntado el porqué de todo, no solo a nivel físico, que también, sino a todos los niveles, ¿no? De esas personas que se acuestan pensando, ¿no? Entonces yo creo que lo mío ha sido una curva, hostia, muy, muy grande, y no ha sido ¿no? Por eso digo, ¿no? Quizás en tu caso, o sea, yo conozco mucha gente, pero muy pocas personas, un porcentaje muy pequeño, que hablan de que su despertar está asociado a, pues, la inspiración, y que no han tenido traumas. Y curiosamente, y por eso te hago la pregunta, porque yo soy muy investigador como tú y muy curioso, las personas que me habéis dicho que vuestro despertar, en este proceso que estamos todos, viene de la pura inspiración sin sufrimiento, siempre me comparáis, o me habláis de sufrimiento ajeno. Y esa es una especie de comparativo, un aprendizaje vicario, que al ver el sufrimiento en el otro, que en realidad es parte de ti, hay una inspiración al ser empático. Obvio. ¿Sabes? Tú siempre bebes de las fuentes que te tocan, o sea, obvio. Y hay muchas cosas como un trampolín, una palanca. El sufrimiento que tú percibes fuera, digamos, correcto, te sirve a ti de palanca inspiracional para despertar, sin tener que vivirlo en tus propias carnes. Es muy interesante, muy interesante lo que estás comentando, porque al final sí, es decir, desde un punto de vista empático, si tienes una capacidad de sensibilidad determinada, yo creo que soy muy extremadamente sensible,
bueno, ya ni es que ni lo diga yo, sino por muchos ejemplos que podía dar, ¿no? De personas que precisamente sienten eso, ¿no? A otro nivel. Y de tocarme decir, pero tú eres extremadamente sensible, ¿no? Y claro, yo también me he construido ese caparazón, ¿no? Como para tapar eso, ¿no? Pero soy consciente de que... Entonces, totalmente, yo creo que absorbes muchísimo cuando efectivamente eres un animal de observación, ¿no? De fijarte en todo. Al final, inconscientemente, no lo ves como un camino en el que tú te estás transformando a ti mismo, ¿no? Porque no es tu propia experiencia, pero claro. Y eso lo podemos llevar a leerse un libro de esos que te cambian la vida o cualquier, ¿no? Cualquier experiencia que te transforma desde fuera, no tanto desde dentro, ¿no? Pero bueno, habría que ver eso. Claro, cuando yo digo desde la inspiración suena como muy... o sea, me he sentado en el monte y a ver, no. Muy positivo. Quiero decir, sino que ha sido un camino que no necesariamente ha tenido esa componente traumática tan duro. Sí. Fíjate que esa creo que es la dimensión que nos mantiene conectados, esa parte de la curiosidad, ¿sabes? Te voy a preguntar por esto porque tú eres experto, ¿no? Por poner la etiqueta de marcas, ¿no? Se habla muchas veces que, por ejemplo, Coca-Cola no vende latas de refresco, sino que vende el concepto invisible de felicidad. A mí me gusta mucho trabajar y vender la curiosidad, porque es una frecuencia en la que considero que siempre me he movido desde que era niño. ¿Qué es lo que vendes tú en esos términos? Tú vendes curiosidad, dices. Es que la curiosidad es muy poderosa. Por lo que suelen decir los clientes que compran, estando en este hogar, si rascas, al principio te dicen compran mentorías, cursos, libros, tal, pero si rascas, dices, no sé qué te compra, David. Claro. Pero he sentido curiosidad, entonces es un patrón que se repite. Bueno, un patrón que se repite y que me dicen es tu capacidad de comunicar. Me dicen mucho. Por supuesto, hablan de inspiración, hablan de camino, hablan de yo estoy aquí porque he visto en ti a alguien que ha podido. Y bueno, me imagino que habrá muchas personas que han podido, pero que a lo mejor no saben comunicarlo. Entonces, eso es coincidente, ¿no? Yo creo que si tuviera que decirte un por qué atraigo a determinadas personas, es porque he llegado a un lugar donde quieren estar y he sido capaz de comunicarlo. Pero sí, me has dejado pensando. Estás en un podcast, en un universo que es de comunicación, ¿no? Por eso estás aquí. Porque los que pasáis por aquí, de alguna manera, ejercéis psicoinfluencia, ¿no? Que es un término como metabranding de cómo comunicar desde un lugar más invisible, otro tipo de capas. ¿Tú tienes conectado algún nodo o varios en la que tú dijiste, ahora ya sé comunicar? O sea, lo he vivido y ahora estoy capacitado. He encontrado un sistema, un modo de comunicar que es lo que la gente percibe, que es como eres capaz de comunicar. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que te decía. Yo no escondo nada. O sea, y cuando a ningún nivel. O sea, yo te puedo decir y puedes decir de mí lo que quieras. O sea, eso te da mucha libertad y mucha seguridad, número uno, ¿no? Yo creo que eso es bastante determinante. Yo creo que el ser capaz de dime lo que quieras, sí, porque total. No hay nada que me pueda afectar, ni bueno ni malo. Yo ya hablo de todas mis mierdas con total naturalidad. Eso ayuda muchísimo a darte una libertad de pensamiento, de no tener que pensar qué puedo y qué no puedo decir. Impresionante. Y yo creo que el mundo de la historia, ¿no? Las historias conectan increíblemente. El mundo de lo que llamamos storytelling, ¿no? Es decir, el ser capaz de trasladar y que esas historias puedan ayudar a otras, porque en el fondo lo que están haciendo es viviendo su propia historia, ¿no? Se identifican con eso que tú has vivido, ¿no? Entonces yo creo que bueno, esas componentes son muy importantes, ¿no? Al final, más allá de que de manera innata tengas una capacidad, ¿no? de
de comunicar, de que te gusta, ¿no? De que te gusta expresarte. Y curiosamente yo no soy una persona extrovertida, ni muchísimo menos. Yo no soy el alma mater de la fiesta, yo no voy ahí. A mí me verás tranquilamente, pero siempre me verás en una buena conversación, ¿no? Yo creo que eso me encanta, ¿no? Y yo creo que más o menos iría por ahí, porque todo lo demás es lo que te podrá decir cualquier otro. Es decir, leer mucho, ver mucho, escuchar mucho y observar mucho de los que lo hacen bien. Escuchar. Yo siempre he sido el que está en silencio, ¿no? Y solo hablo cuando creo que puedo decir algo que no sea una estupidez soberana, ¿no? Yo creo que eso te enseña mucho, porque al final eliges bien las palabras, ¿no? O cuando realmente crees que vas a decir algo que tiene algún valor, ¿no? Lo de hablar por hablar se me da fatal. En el sentido de ir y venir, quiero decir, o sea, las personas que pueden estar horas hablando de nada, a mí me parece alucinante, o sea, pero no es mi caso, ¿no? Pero me encanta comunicar. Pero sí, yo creo que si tuviera que decir a alguien, digo, o sea, si eres capaz de desnudarte por completo, vas a tener una seguridad en ti mismo y en que nada te puede afectar, que te va a dar una capacidad de poder hablar de cualquier cosa sin ningún tipo de miedo. Y ya sabes que estamos muy condicionados por el miedo en todos los sentidos y en comunicar especialmente, ¿no? Estoy en este proceso actualmente de investigación, analizando todas las personas que comunican, digamos, bien, ¿no? Con los patrones que consideramos que son buenos comunicadores a nivel de comunicación verbal, no verbal, oratoria, la proxemia. A mí me parece que tú eres un gran comunicador. Y si tuviera que crear como es una dualidad, igual que otras personas hablan, no cometen lapsus linguae, hablan bien, manejan el tono, el ritmo, el volumen, ¿no? La comunicación no verbal. Pero hay algo, hay un detector que tenemos, ¿vale? Y es, comunica muy bien con lo que consideramos que es la comunicación, pero hay algo que me chirría. ¿Sabes lo que te decía antes? Absolutamente. La pregunta me da la sensación de que esa bolita, esa bolita roja, esa luz roja, tiene que ver con esto que has dicho ahora, y es... Porque lo he preguntado, ¿eh? O sea, las personas que comunican bien y luego le preguntas y se empiezan a abrir, dicen, me notaba como en un control, en alerta, como pensando antes lo que tenía que decir para no decir esto, ¿ves? Era como que crean como espacios, cuencos, cerrados con puertas de lo que no quieren decir. Entonces su energía, su atención se fragmenta y es como... Puedo decir esto bien, pero mi atención está aquí de lo que no tengo que decir. Entonces no estás en presencia 100%. ¿no? Entonces es como si yo detectara la puerta cerrada, ¿sabes? Entonces esto que has dicho creo que es interesante para rascar. Sí. No sé si en otro episodio o para un máster que tiene que ver con abrir las puertas y dejar pasar la luz o la energía en aquellos recovecos que les hemos etiquetado como miedos, sombras. Y si a eso le sumas pues una oratoria, una comunicación verbal, no verbal, que socialmente está bien construida, ¿no? Ahí está la magia del impacto. Yo creo que luego también hay un componente, no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que hay un componente innato. ¿Sí? Sí. Yo creo que no puedes aprenderlo. Hay determinado punto en el que no puedes aprender. En términos de comunicación. En términos de comunicación. Como por ejemplo, yo estar en mi clase con 16 años, leer explicar un comentario de texto y que se hiciera el silencio absoluto en una clase en la que nadie te hacía ni puto caso. Ahí hasta tú mismo te sorprendes, cuando incluso las personas... Tú sabes que siempre hay grupitos en clase y todas esas historias y los que iban a por ti... Les tumbas incluso a esos. No, cuando te dicen... Hostia, increíble. ¿Te pasó? Me ha pasado. Cuéntamelo, vamos a contar. No, esto. Por eso te digo, cuando esto te sucede, te das cuenta que hay algo más, que simplemente tienes una capacidad de hacer el silencio.
y no sé explicarte dónde viene, porque con 17 años... ¿Te ha pasado varias veces? Me ha pasado varias veces. ¿Te puede contar alguna de ellas? No, me pasa recurrentemente. Todo el mundo... Empiezo a hablar y se hace el silencio. No sé explicártelo. No sé explicarte por qué. Quiero decir, ojalá... Ya. Por eso me encanta el hecho de que estés estudiando, ¿no? Porque sería genial entender por qué. Porque tiene que haber un tema de tono, de vibración, de respiración, interno, de cadencia, de que no puedes transcribir y decir es por esto, que sería, imagínate, aquí tienes... ¿Te acuerdas lo que te comentaba antes del próximo evento que yo iba a hacer de referentes del legado? Sí. Esta investigación me está llevando a entender algo, ¿vale? Lo voy a dejar aquí sobre la mesa, y es: las personas que tenemos nuestras identidades y rasgos, en realidad somos como canales que dejamos pasar una especie de energía muy potente, llámalo electromagnética, que son es lo que genera, ¿no? El impacto y las personas, imagínate que es tu caso, en esos momentos abres el canal. Habría que ver cómo tú abres el canal para dejar pasar una energía que a nivel epigenético igual lo transfirieron tus padres, tus abuelos. Imagínate que viene desde Aristóteles, antes de Aristóteles, ¿sabes? Es como sí. Hemos abierto puertas en diferentes generaciones y claro, ¿desde dónde vendrá esa energía? Entonces, para mí, en términos epigenéticos, tiene que ver con que cada persona física se permite abrir ese canal. Entonces toda esa energía, imagínate de dónde viene. Y es tan monumental que tumba cualquier creencia del personaje de hoy. Porque es tan potente que no se puede racionalizar, pero solo se puede sentir. Sí, y a mí eso me lleva inmediatamente a ejemplos, ¿no? de mensajeros, de lo que yo llamo mensajeros, ¿no? Desde Gerardo Schmeling, es decir, personas mensajeros que simplemente reciben. Exacto. El arquetipo del mensajero es: saco de la ecuación todo lo que pueda de mi personaje para ser canal y emitir un mensaje que a saber de dónde viene. No, me desnudo completamente y me dejo, y yo soy el canal y no sé, claro, por ejemplo, la autora, ¿no? de un curso de milagros. Es decir, ella siempre te dice, mira, ni yo soy creyente, ni tiene que... O sea, a mí simplemente me venía y yo tenía la necesidad de transcribirlo, luego pero es mensajero. Entonces, claro, ese es el ejemplo como más bestia, ¿no? Cuando realmente ya sientes, o sea, que ese mensaje tienes que transcribirlo y te llega, ¿no? Pero yo creo que ahí habrá grados, ¿no? Claro. Y también tendrá que ver mucho con tu grado de consciencia y tu apertura, no sé a qué nivel, pero estoy convencido de que eso sucede. Y de que tú eres canal en sí mismo. Y de saber soportarlo. Y de tener una cosa es, no sé si el libre albedrío, la toma de decisión de abrirte a que pase la energía y luego soportarla. Exacto, porque al final te estás exponiendo. O sea, al final te estás exponiendo. Sí. Y ya sabes que depende del grado de miedo que tengas, serás capaz de dejar que eso fluya o no. Tal cual. Pero sí estoy convencido de que hay algo que no somos capaces de explicar. En miedos racionales y luego entramos en términos de que se te para el corazón y no puedes ni respirar. En términos corporales, que es como dejar que pase literalmente. Y creo que por ahí está un poco el tema, ¿sabes? Del mensajero, el arquetipo del mensajero se permite dejar el cuerpo físico por completo para emitir el 100% de la señal. Y luego hay otro tema interesante. Te quiero preguntar también, antes de terminar. A nivel de fractalidad, si tú fueras, por ejemplo, un nodo que emite siendo canal, ¿sientes que a veces tú estás como delegando esa energía en parte de tu equipo, tus clientes, y están como resonando en la misma frecuencia que tus clientes o tú estáis emitiendo? Yo creo que hay conexión, o sea, es así, yo creo que hay conexión, porque si no vuelvo a lo mismo, es que si no sería complicado ser capaz de abrir determinadas puertas. Yo creo que no sucede siempre, evidentemente, pero creo que hay transferencias, y lo que te refieres es si hay transferencia a nivel energético
Yo creo que sí. O sea, le podemos llamar propósito. Yo creo que sí. Lo que sea. Yo creo que sí. Definitivamente yo creo que sí. Yo creo que tienes, exacto, como mensajero la capacidad de transmitir y trasladar esa energía. Joder, cuando a ti te invitan, es de nuevo un ejemplo real, ¿no? Sí. Te invitan a bueno, pues un grupo de una membresía y te invitan, hay 30 personas, te invitan a esa para que des tu charla, como podía ser, ¿no? Y empiezas a hablar y empiezas a ver cómo la gente empieza a llorar. Hay una transferencia, evidentemente. Estás tocando puntos muy, muy sensibles de la emoción que solo puedes tocar si tú realmente vives en esa emoción, si estás vibrando en esa energía, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay esa transferencia. Y da igual que estén donde estén. O sea, yo estaba en Bali y esto era gente de España, ¿no? O sea, entonces, yo absolutamente creo que hay transferencia energética y las personas lo perciben incluso. Fíjate en un monitor, ¿no? Cuando tú estás completamente desnudo y actuando como mensajero, total, hostia, se parten por la mitad. O sea, ellos son capaces de abrirse también. Seguramente luego se cierren a las 2 horas después de esa experiencia trascendental. Pero sí, yo creo que hay transferencia cuando estás dispuesto a... Estás abierto a ello, ¿no? Ahora imagínate en una empresa. Si todos los trabajadores fueran puertas abiertas donde se transfiere esa energía, ¿no? Ya no va de actividades, funciones o competencias. Es como se abren entre todos, están conectadísimos. Eso sería increíble, ¿no? Sería increíble. Yo creo que vamos hacia ahí. A un nivel de comprensión de lo corporativo desde la marca personal. O sea, siempre tiene que haber alguien que físicamente sea la antena que emite como canal. Pero tú imagínate, ahora ya pensando en términos, si eso se diera, la cualificación que tendría, o sea, los recursos humanos, imagínate, la persona en recursos humanos tendría que ser... un fractal. Exacto, tendría que ser porque las personas que entras en esa empresa, claro, esa empresa sería, bueno, imagínatelo a nivel utópico, ¿no? Sería un impacto. Algo impresionante, ¿no? Algo impresionante. Pero... Traía aquí a Ángel María Herrera, hablaba de empresas consagradas. Ah, sí. Claro, están en términos consagradas en la figura de Dios, ¿no? Pero imagínate, sacando la religión de la ecuación, si esa energía fuera la fuente, fuera Dios, si todas las empresas, imagínate un grupo de empresas, un holding de empresas, es un fractal, o sea, son sistemas. Sí. Ya no son personas, cada empresa es un fractal que ya no le rinde cuentas al CEO, vamos, al presidente. Bueno, es que para empezar ya no existiría, digamos, esa jerarquía, ¿no? Está claro. Simplemente serían nodos, efectivamente, transmitiendo. Creo que va por ahí, en un futuro quizás remoto. Pero soltar eso, ¿no? Que volveríamos a lo pequeño. O sea, es que pequeño en plan, hostia, ya, pero es que tenemos que facturar este año. Sería lo mismo que una sola persona decide pagar las facturas del mes. Es que habría que darle la vuelta por completo. O sea, si llevamos esto al mundo de la empresa, sería lo mismo que a nivel marca personal. Es decir, tendrían que entender que el objetivo no es facturar y en ese momento es cuando se daría la vuelta a la tortilla. Ahí está. Pero imagínate eso, voy a contárselo al financiero de turno, al CEO de turno, ¿no? Sí. Es complejo, si ya es muy complejo en una persona, imagínate en una estructura, ¿no? Ya más con un objetivo que es facturar sí o sí y pese lo que pese, ¿no? Pero en términos teóricos es apasionante, ¿no? O sea, imagínate que algo así sucediese, ¿no? Yo creo que sería impresionante, ¿no? Bueno, trabajar a lo mejor desde ese ángulo, anclado a eso, permite que las acciones pequeñas estén como alineadas, algo... Hombre, lo que pasa es que siempre habrá grados. Estamos hablando de un modelo que sería utópico total y sería como si tú llegas a la iluminación, ¿no? En términos de persona. Exacto. en una empresa, pero con que consiguiésemos determinado grado, claro, ya sería una transformación brutal en el sistema empresarial, eso está claro, ¿no? Vamos, absolutamente, desde el momento en que incluso esa persona, ¿no?
que tiene esa toma de decisiones y que en cierta medida digamos que es determinante para otro equipo, si es simplemente esa persona ya adquiriese determinado nivel de conciencia, ya se giraría muchísimos grados. Total. Entonces, claro, imagínate todo un sistema de empresa con ese nivel de conciencia, ¿no? Sería tremendo, ¿no? Pero bueno, un poco lo que te decía, ¿no? En eso estamos un poco con el mundo del liderazgo hoy, ¿no? Empresarial, por lo menos llevar o trasladar un poquito de todo esto que estamos hablando, ya puede generar un cambio brutal. ¿Sí? Totalmente. Jorge, ha sido un placer, pero te tengo que hacer la gran pregunta. Y ¿la del sexo o la del dinero? Hay una tercera que para mí es más profunda y es ¿qué sientes o qué crees, o ambas, que hay dentro de la caja fuerte? Pues conociéndote puede haber casi cualquier cosa. Te diría que conocimiento, te diría que cambio, que transformación. Si es un objeto, pues se me viene a la cabeza un libro, ¿no? Que, digamos, unificaría todo eso. Pero bueno, si tuviera que decir algo, probablemente un libro, pero algo que realmente puede transformar y cambiar bueno, vidas, ¿no? Muy bien. En unos días lo sabremos. Quedan 4 episodios para abrirla. Pues bueno, deseando estoy entonces. Has estado cerquita. Ha sido un placer tenerte en Código 42. Lo hemos logrado. De verdad que sí, de verdad que sí. Y bueno, auguro mucho éxito, no solamente en tu vida, ya sea en Bali o en cualquier punto del mundo donde estés, sino a todas las personas a las que ya llevas impactando años para crear un mundo más consciente y utilizar la marca personal y ese liderazgo para que sea el vehículo para llegar a ese fin, a esa meta. Pues ha sido un placer absoluto estar aquí. Ya sabes que más allá del podcast es algo que teníamos ahí pendiente y ha sido una preciosa experiencia, desde luego. Igualmente, y gracias. Nos vemos. Lo logramos.